Saludos a todos, mi nombre es Dylan Santiago Morales y de parte del Centro de Aprendizaje y Éxito RumboX estaré presentando un repaso sobre geometría molecular y teorías de enlace. De lo primero que vamos a estar hablando es de las fórmulas de Lewis. Las fórmulas de Lewis son fórmulas estructurales que se utilizan para representar moléculas utilizando símbolos y muestran los pares enlazantes y los pares libres de estas. Para poder dibujar una fórmula de Lewis hay que seguir unas cuantas reglas. Primero vamos a recordar lo que es electronegatividad. Electronegatividad es la habilidad de un átomo de atraer electrones hacia sí, y esta aumenta en una tabla periódica, de abajo hacia arriba en una familia, y de izquierda a derecha en un mismo periodo. Recordando esto, la primera regla de las fórmulas de Lewis es que el átomo menos electronegativo va en el centro. En este caso, en esta molécula que tenemos aquí, fósforo es nuestro átomo menos electronegativo. Por lo tanto, se coloca en el centro y todos los demás átomos se enlazan a él. Otra regla es que hidrógeno nunca puede ir en el centro. Esto se debe a que hidrógeno solo tiene un electrón de valencia y solo puede formar un solo enlace. Aquí tenemos otro ejemplo con la molécula de agua. Hidrógeno, aunque es menos electronegativo que oxígeno, no puede ir en el centro por lo que ya mencionamos. Así que el oxígeno se coloca en el centro y el hidrógeno, los hidrógenos se enlazan a él. En los oxiácidos, que cuando tenemos un hidrógeno, un oxígeno y un no metal, el no metal siempre será el átomo central. Como ya habíamos mencionado, hidrógeno no puede ser el átomo central. Así que el no metal se pone en el centro, en este caso de ácido nitroso. Nitrógeno es nuestro átomo central. Los oxígenos se enlazan a este y el hidrógeno se va a enlazar a cualquiera de los dos oxígenos. Las fórmulas simétricas casi siempre tendrán estructuras simétricas. En este caso, los dos átomos de azufre se colocan en el centro y al ser simétrica esta molécula, pues los átomos de cloro se van a colocar uno en cada lado, atado a cada azufre. Aquí tenemos los pasos a seguir cuando se van a escribir fórmulas de Lewis. El primer paso es establecer un esqueleto sencillo sobre la molécula que se va a dibujar. Este esqueleto consiste en dibujar los átomos y sus enlaces, como esta molécula de ejemplo que está aquí. El paso 2 consiste en sumar todos los electrones de valencia de los átomos utilizados, o los átomos de esta molécula. Si estamos hablando de un anión, pues entonces se le va a sumar la carga negativa. Si estamos hablando de un catión, pues entonces se va a restar una carga positiva. Todo esto también depende de la magnitud del anión y el catión. Por ejemplo, si el anión tiene una carga de negativo 2, pues entonces se añadirían 2 electrones. Si el catión tiene una carga de positivo 2, pues entonces se restarían 2 electrones. El tercer paso es que al total de electrones, entonces se le van a restar los electrones que ya están colocados en los enlaces. Luego de hacer esta resta, los electrones sobrantes se van a distribuir entre todos los átomos que no sean el átomo central, hasta que cada uno de esos átomos complete su octeto. Al final, si sobra algún electrón, estos se van a colocar en el átomo central. En la próxima diapositiva vamos a estar viendo un ejemplo de esto, de cómo dibujar una fórmula de Lewis. Aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos la molécula de dióxido de carbono. Lo primero que vamos a hacer, como ya dijimos, es que vamos a escribir el esqueleto de esta molécula. El átomo menos electronegativo, en este caso, es carbono. Por lo tanto, ese átomo se coloca en el centro. Así que nuestro esqueleto queda de la siguiente manera. Carbono en el centro y nuestros oxígenos enlazados a este. Lo segundo que vamos a hacer es sumar todos los electrones de valencia de todos los átomos. De acuerdo a la tabla periódica, sabemos que los electrones de valencia de carbono son 4. Y los de oxígeno son 6. Pero como tenemos 2 átomos de oxígeno, se multiplica por 2. Así que tenemos 6 por 2, 12, más 4, tenemos 16 electrones de valencia en total.
Lo próximo que vamos a hacer es que vamos a restarle todos los electrones que estén enlazados. En este enlace de aquí, voy a hacerlo con otro color. Este enlace de aquí, tenemos dos electrones. Uno en oxígeno y uno con carbono. Recuerden que estos dos electrones están siendo compartidos por ambos átomos. Así que, como tenemos dos en un enlace, también tenemos dos en el otro. Así que tenemos 4 electrones enlazados. Esto se le va a restar a este total. Así que 16 menos 4 nos deja 2 electrones. Este total que está aquí, entonces se va a distribuir entre nuestros átomos que no sean el átomo central. Así que distribuimos hasta que los átomos de afuera tengan su octeto completo. Al hacer esto, entonces tenemos que oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones libres más 2 enlazados, así que tiene 8 en su octeto. El otro oxígeno igual. Carbono debe entonces completar su octeto. Pero entonces, ¿nos sobra algún electrón? Al hacer esta resta nos damos cuenta que no sobra ningún electrón. Por lo tanto, ¿cómo carbono va a completar su octeto? Pues algún par de electrones se debe entonces mover de los oxígenos para poder completar el octeto de carbono. Al mover este par de electrones de este oxígeno aquí y este par de electrones a este oxígeno aquí, nos deja entonces una molécula con doble enlaces. De esta manera, tenemos que nuestros oxígenos tienen 4 electrones solitarios y 4 enlazantes, por lo tanto su octeto está completo. Y carbono tiene 8 electrones enlazados, por lo tanto su octeto también está completo. Esta sería entonces la fórmula de Lewis de dióxido de carbono. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo se va a trabajar de la misma manera en que se trabajó el ejemplo anterior. El primer paso va a ser establecer nuestro esqueleto. Para hacer esto, identificamos nuestro átomo menos electronegativo, que en este caso es cloro. Por lo tanto, nuestro esqueleto se vería entonces así. El oxígeno afuera, el cloro en el centro y el otro oxígeno afuera. Al tener eso, procedemos al próximo paso, que es sumar todos los electrones de valencia. De acuerdo a la tabla periódica, cloro tiene 7 electrones de valencia. Se le suma entonces los 6 de oxígeno. Pero como son 2 átomos de oxígeno, estos 6 se multiplican por 2. Entonces, podemos ver que esta molécula tiene una carga. Esa carga nos da a entender que eso es un anión. Por lo tanto, al ser una carga de -1, se le suma un electrón. Esto nos da entonces un total de 20 electrones que debe tener esta molécula. Al calcular el total, procedemos entonces a restar la cantidad de electrones que están enlazados. Tenemos 2 enlaces. Por lo tanto, tenemos 4 electrones enlazados. Así que eso se le resta a los 20. Y nos sobran 16 electrones. Estos 16 electrones se van entonces a distribuir en la molécula. Se ponen entonces en los átomos de oxígeno. Al distribuir estos electrones, se nos van 12 electrones. Estos 12 se le van a restar entonces al 16, donde nos sobran 4 electrones. Estos 4 electrones entonces se van a poner en el átomo central.
Por lo tanto nos quedan 0. Esa sería entonces nuestra estructura de Lewis. Tenemos que nuestro oxígeno tiene los 6 pares solitarios y los electrones enlazados, por lo tanto completa su octeto con 8 electrones, igual para el otro oxígeno. Y el cloro tiene 2 pares solitarios, por lo tanto tiene 4 electrones, más los 2 enlaces, tiene 8 electrones en total. Como esto es un anión, se debe entonces dibujar la molécula dentro de corchetes y en la esquina se le dibuja entonces la carga para demostrar que esto es un anión. Otro dato importante cuando estamos trabajando con fórmulas de Lewis es que tenemos átomos centrales que pueden tener más de 8 electrones. Esto se conoce como expandir su octeto. Los átomos que pueden expandir su octeto se pueden encontrar en el tercer periodo en adelante. Aquí tenemos un ejemplo de esto. Cuando vamos a dibujar la fórmula de Lewis de esa molécula, ponemos a fósforo en el centro, porque fósforo es nuestro átomo menos electronegativo. Entonces, observamos que tiene 5 cloros. Fósforo es un átomo que se encuentra en el tercer periodo. Por lo tanto, los 5 átomos de cloro se pueden enlazar a él. El fósforo expande su octeto. Teniendo entonces 10 electrones que están enlazados al fósforo. Para terminar esta fórmula de Lewis, sumamos todos los electrones de valencia. Fósforo tiene 5 y cloro tiene 7. Tiene 7 por 5 átomos. Así que tenemos 7 por 5, 35, más 5. Tenemos entonces 40 electrones en total. A estos 40 le restamos entonces los 10 que están enlazados. Por lo que nos sobra 30 electrones que tenemos que distribuir en el resto de la molécula. Le damos 6 a cada cloro. Para que cada cloro entonces complete su octeto. Cada cloro entonces completa su octeto y fósforo expande su octeto con 10 electrones. Y esa es nuestra estructura de Lewis. También existe el caso en el que los átomos centrales no completan su octeto. Pero esto no suele pasar mucho. Solo pasa con bien pocos átomos. Usualmente con berilio y boro. Aquí tenemos un ejemplo donde boro no va a completar su octeto. Boro es nuestro átomo menos electronegativo, por lo tanto este se coloca en el centro. Y a este boro se le añaden entonces los 3 flúor. De acuerdo a la tabla periódica, boro tiene 3 electrones de valencia. Y flúor tiene 7. Pero como tenemos 3 átomos, por 3. 7 por 3, 21. Más 3 tenemos 24 electrones en total. Tenemos 6 electrones que están enlazados al boro. Por lo tanto, a ese 24 se le resta 6. Nos da entonces que nos sobran 18 átomos. 18 electrones. Estos 18 electrones entonces se distribuyen en los flúor. Por lo tanto, cada flúor tiene 6 electrones solitarios. Por lo tanto, 6 por 3 es 18, no nos sobra ningún electrón. Por esto, boro no completa su octeto. Existe también el concepto de resonancia.
hay moléculas que pueden exhibir más de una fórmula de Lewis válida, y ninguna de ellas va a describir lo que se observa experimentalmente. Cuando esto pasa, se propone que las moléculas contienen pares de electrones que están deslocalizados y abarcan todos los átomos en la molécula. Se dice que esta molécula tiene resonancia. Es decir, la resonancia es cuando se pueden escribir varias fórmulas de Lewis para una misma especie, y ninguna describe los enlaces de la molécula real. En la naturaleza, la molécula se va a observar como un híbrido de todas estas formas resonantes. Entonces, para identificar cuál es la fórmula correcta, se utiliza la carga formal, que es una carga hipotética que se le asigna a los átomos en una estructura de Lewis, que permiten ver la distribución de las cargas que representa esta estructura. La mejor estructura tendrá una carga formal que esté más cercana a cero. La fórmula para calcular la carga formal es el número de electrones de valencia menos la suma de los electrones que están solitarios y el número de enlaces. Este ejemplo muestra una molécula que demuestra resonancia. Primero dibujamos nuestro esqueleto de la molécula. Calculamos el total de electrones, 7 de flúor, más 5 de nitrógeno, más 6 por 2 de oxígeno. Tenemos entonces que eso es igual a 24. Menos los 6 enlazados, tenemos 18. Y esos 18 se distribuyen en los átomos que están afuera y no nos queda ninguno. Nos damos cuenta que nuestro nitrógeno no completa el octeto, por lo tanto nos forma un doble enlace. Ahora bien, se dice que tiene resonancia porque este doble enlace puede ser tanto como cualquiera de los oxígenos como con el flúor. Por ejemplo, así. Oxígeno, nitrógeno, doble enlace. Esto es resonancia. Cualquiera de esas tres estructuras es aceptable. Esta que está aquí arriba, no, porque el nitrógeno no completa su octeto. Pero en la otra sí. Por lo tanto, cualquiera de esas tres estructuras son posibles. Sin embargo, tenemos que identificar cuál es la más posible. Y para hacer eso, se debe entonces buscar la carga formal de cada una de las moléculas. Sabemos que la carga formal es la resta de los electrones de valencia del átomo libre menos la suma de los electrones de los pares solitarios más los enlaces. Así que lo buscamos por átomo. Para esta molécula por aquí, la molécula está aquí, vamos a buscar la carga formal para el oxígeno. Uno de los oxígenos tiene 6 de valencia menos los 4 solitarios más los 2 enlaces. Por lo tanto, la carga de un oxígeno es 0. La de otro oxígeno, 6 de valencia menos 6 solitarios más un enlace es igual a positivo 1. Nitrógeno, 5 de valencia menos 0 solitarios más 5 enlaces es igual a 0. Y el flúor tiene 7 de valencia menos 6 solitarios más un enlace es igual a 0. Por lo tanto, esta estructura tiene una carga formal de 1.
Esta estructura de abajo, esta de aquí, es esencialmente igual que la anterior, porque el enlace doble de un oxígeno se movió al otro oxígeno. Por lo tanto, su carga formal también es igual a 1. Ahora, debemos calcular la carga formal para la molécula con enlace doble en flúor. Así que calculamos la carga formal para el oxígeno, 6 de valencia menos 6 solitario más un enlace. Tenemos entonces más 1. El otro oxígeno es igual 6 menos 6 más 1 es igual más 1. El nitrógeno tiene 5 de valencia menos 0 solitario más 5 enlazante es igual a 0. Y el flúor tiene 7 de valencia menos 4 solitarios más 2 enlaces. Por lo tanto, nos queda más 1 también. Y esto nos da una carga formal de más 3. Esta carga formal es muy grande. Por lo tanto, como las cargas formales de las otras dos moléculas es más cercana a 0, esas dos moléculas son mucho más probables que esta. Ya que hemos explicado lo que son las estructuras de Lewis, vamos entonces a hablar de las teorías que intentan explicar cómo se organizan y cómo son las estructuras o las formas de estas estructuras de Lewis. Una de las teorías es el modelo de repulsión de pares de electrones en la capa de valencia, o VSEPR por sus siglas en inglés, que son Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory. Lo primero que vamos a mencionar es la geometría molecular. Cuando hablamos de la geometría molecular, estamos hablando de la forma geométrica que resulta de las posiciones que ocupan los núcleos de los átomos que forman la molécula. La geometría molecular es nada más y nada menos que la forma tridimensional de la molécula. Una de las teorías que intenta explicar esto, pues es el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Este modelo predice la geometría molecular, presumiendo que los pares de electrones en la capa de valencia de un átomo se van a localizar lo más lejos posibles los unos a los otros en el espacio, para minimizar entonces la repulsión que hay entre ellos. Es decir, los electrones en una estructura de Lewis se van a organizar lo más lejos posible de unos a los otros. Entonces, este modelo establece la geometría que asumen los electrones alrededor de un átomo, y esta se conoce como la geometría electrónica. Pues, como ya se dijo, es la geometría que asumen los electrones alrededor de un átomo y que depende del número de pares de electrones que los rodee. Esto no debe confundirse con la geometría molecular, son distintas. Entonces, al contar los pares o grupos de electrones alrededor de un átomo, se están contando los pares enlazantes y también los pares libres, y estos son grupos de electrones. Los pares enlazantes pueden ser cualquier enlace en la molécula. Los enlaces múltiples se consideran como un solo grupo o un solo par de electrones. Es decir, si tenemos una molécula que contiene un doble enlace o un triple enlace, esto es considerado como un grupo de electrón. Como los átomos se van a organizar de tal manera que los electrones tengan la menor repulsión entre sí, o sea, lo más lejos posible, se va a formar un ángulo de enlace. Y este ángulo, pues como ya se dijo, es formado por cualquier dos átomos que se encuentren enlazados a un átomo central. Entonces, el modelo VSEPR establece que si un átomo tiene dos grupos o pares de electrones, se van a colocar un ángulo de 180 grados de forma lineal. Es decir, se organizan de esa manera. El átomo central siendo la Y. Y X representando cualquier átomo que se enlace a Y. Eso es una forma lineal. Y el ángulo entre estos dos enlaces es de 180 grados. Entonces, si un átomo tiene tres grupos o pares de electrones, se colocan en un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, tenemos entonces
una estructura así, donde el ángulo entre todas las X, es decir, este y este, es de 120 grados. Cada X representa un átomo o un grupo de electrones. Si un átomo tiene 4 grupos o pares de electrones, se coloca en un ángulo de 109.5 grados. Esto se conoce como un arreglo tetraedral. Es decir, si tenemos una estructura como la siguiente. Las X representan nuestro grupo de electrones. Las líneas entrecortadas representan que este ángulo, este enlace, se encuentra en la parte de atrás de la molécula, mientras que la cuña, que esto que está aquí, representa que ese enlace se encuentra en la parte del frente de la molécula. Entonces, el ángulo de enlace entre cada una de las X es 109.5 grados. Si un átomo tiene 5 grupos o pares de electrones, se coloca en un arreglo conocido como bipiramidal trigonal. Este arreglo tiene enlaces que se encuentran a 120 grados, 180 grados y 90 grados. Es decir, si tenemos algo así. X nuevamente representando los grupos de electrones. Recordemos que las líneas entrecortadas indican que el ángulo está en la parte de atrás de la molécula y la cuña que el ángulo queda, el enlace queda en la parte de frente de la molécula. Entonces, entre estos grupos, el enlace es de 90 grados. Sin embargo, entre estos grupos y estos dos, y obviamente los que están atrás, son ángulos de enlace de 120 grados. Mientras que el ángulo de enlace entre estos dos es un ángulo de enlace de 180 grados. Y por último, si tenemos un átomo que tiene 6 grupos o pares de electrones, se coloca en un arreglo octaedral. Este arreglo contiene enlaces que se encuentran a 180 y 90 grados. Es decir, si tenemos algo como lo siguiente. X nuevamente representando nuestro grupo de electrones. El ángulo entre los dos grupos que están encima y debajo de la molécula, es decir, este y este, el ángulo entre esos dos enlaces es de 180. Mientras tanto, el ángulo entre cualquiera de los otros enlaces es de 90 grados. La geometría molecular solamente va a ser igual a sus geometrías electrónicas si todos los grupos están enlazados, es decir, que no hay ningún par solitario. Aquí tenemos una tabla donde podemos observar cómo varía la geometría molecular de acuerdo a los pares enlazados y los pares solitarios. En la primera fila podemos observar una molécula que tiene dos grupos y ambos grupos están enlazados. Por lo tanto, su geometría molecular y su geometría electrónica, ambas son lineares y se representa de esta forma. En la segunda fila podemos observar un grupo, una molécula con 3 grupos de electrones y los 3 están enlazados. Por lo tanto, su geometría electrónica y su geometría molecular son iguales y son trigonal planas. Ahora bien, si tiene 3
grupos, pero solamente 2 enlazados y un par solitario, su geometría electrónica sigue siendo trigonal plana, porque tiene 3 grupos, pero su molecular sería angular, ya que tiene un par solitario. Si tiene 4 grupos y los 4 están enlazados, tanto su geometría electrónica como molecular será tetraedral. Aquí dice tetraédrica, pero es lo mismo. Si tiene 4 grupos, pero solo 3 están enlazados y un par solitario, su geometría electrónica sigue siendo tetraedral, pero su molecular se convierte piramidal trigonal, porque tiene este par de electrones solitarios. Si tiene 4 grupos y tiene 2 pares enlazados y 2 pares solitarios, pues entonces su geometría electrónica sigue siendo tetraedral por los 4 grupos, pero angular por los 2 pares solitarios. Un dato importante de cuando hay pares solitarios es que estos pares solitarios van a hacer que los otros enlaces se repelen de este par solitario, por lo tanto disminuir el ángulo. Por ejemplo, este par solitario va a crear más repulsión entre estos enlaces, con esos enlaces. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, en vez de ser de 120 grados, se va a reducir. Aquí tenemos más ejemplos de cómo varía la geometría molecular de acuerdo a los grupos enlazados al átomo central. Si tenemos 5 grupos y 5 enlaces, pues entonces tanto la geometría electrónica como la molecular van a ser bipiramidal trigonal. Si tenemos 5 grupos, con 4 de ellos enlazados y uno con par solitario, pues entonces la geometría electrónica es piramidal trigonal, pero la molecular va a ser conocida como seesaw. Aquí dice tetraedro distorsionado, pero también se le llama seesaw. Se escribe seesaw. Si tenemos 5 grupos y 3 enlaces y 2 pares solitarios, la geometría electrónica va a ser bipiramidal trigonal siempre. Si tiene 5 grupos, siempre bipiramidal trigonal. Y su geometría molecular va a ser en forma de T, por los pares solitarios. Si tiene 5 grupos, 2 enlaces y 3 pares solitarios, pues su molecular va a ser entonces lineal. ¿Ves? Se ve aquí, lineal. Si tiene 6 grupos y 6 enlaces, pues la geometría electrónica y la molecular son conocidos como octaedrales. Si tiene 6 grupos, 5 enlaces y un par solitario, la electrónica es octaedral y la molecular es piramidal cuadrada. Si tiene 6 grupos, 4 enlaces y 2 pares solitarios, la electrónica sigue siendo octaedral y la geometría molecular será conocida como cuadrada plana. Lo mismo aplica de los pares solitarios causando más repulsiones. Los pares solitarios van a causar que los ángulos de los otros enlaces se reduzcan, mientras que los ángulos del par solitario van a aumentar. ¿Cómo uno determina la geometría molecular de alguna molécula? Pues para hacer esto primero se dibuja la fórmula de Lewis y se va a determinar el número de grupos o pares de electrones que tiene el átomo central. Con esto determinamos la geometría electrónica. Entonces, luego de hacer esto, podemos determinar la geometría molecular viendo cuántos pares solitarios contiene este átomo central. Al observar esto, podemos entonces referirnos a la tabla que vimos anteriormente y ver qué tipo de geometría molecular tiene esta molécula. Un término importante que se debe mencionar cuando estamos hablando de estructuras de moléculas es la polaridad. La polaridad simplemente representa la separación de las cargas eléctricas en una molécula. Un enlace se conoce como covalente no polar o covalente puro cuando el par de electrones en un enlace es compartido por igual entre los dos átomos y se mantienen al mismo tiempo en la vecindad de cada átomo. Esto puede ocurrir cuando los dos átomos son iguales
o que atraen electrones por igual. Cuando los pares de electrones no se comparten equitativamente, surge una polaridad. Esto lo que implica es que en un enlace, un átomo tiende a atraer más electrones que el otro. Este tipo de enlace se le conoce como enlace covalente polar. Entonces, el átomo que atrae más a los electrones va a tener una carga parcial negativa, mientras que el átomo que los atrae menos va a tener una carga parcial positiva. Este tipo de enlace se conoce como enlace covalente polar. Cuando estamos hablando de polaridad, también es muy importante mencionar el concepto de electronegatividad. Como ya hemos mencionado anteriormente, la electronegatividad es una medida de la habilidad de un átomo para atraer electrones hacia sí. En un enlace covalente puro, ningún átomo atrae más electrones que el otro, por lo tanto, sus electronegatividades son iguales y los electrones se comparten equitativamente. Cuando es un enlace covalente polar, existe una diferencia considerable entre las electronegatividades de los átomos. Ahora bien, si esta diferencia entre electronegatividades de los átomos en un enlace es bastante o es muy grande, es muy probable que este enlace no es covalente sino iónico, y es un enlace entre algún metal y algún no metal. Mientras más grande sea la diferencia entre la electronegatividad de los átomos en un enlace, más polar es ese enlace. Como ya se había mencionado anteriormente, la electronegatividad aumenta en la tabla periódica de abajo hacia arriba en una misma familia y de izquierda a derecha en un mismo periodo. Ahora bien, la polaridad de una molécula depende de la polaridad de sus enlaces, es decir, si contiene algún enlace polar, y también depende de la geometría de la molécula. Una molécula polar se orienta en un campo eléctrico con sus cargas parciales orientadas hacia el polo opuesto de dos placas cargadas, por lo cual se puede medir una propiedad llamada el momento dipolar. El momento dipolar es un producto vectorial de las cargas parciales y la distancia entre estas cargas. Entonces, un enlace polar o un dipolo se puede representar con un vector, ya que tienen magnitud y dirección. Este vector va desde el átomo con la carga parcial positiva hacia el átomo con la carga parcial negativa, y se dibuja de la siguiente manera. Si dos vectores de igual magnitud van en direcciones contrarias en una misma molécula, estos vectores van a quedar anulados. Si todos los vectores en una misma molécula quedan anulados, pues entonces es muy probable que esta molécula sea no polar. Toda molécula que tenga una separación de cargas tendrá un momento dipolar. Entonces, se determinan si son no polares o polares con las siguientes condiciones. Será no polar si el momento dipolar es igual a 0. Esto ocurre cuando las moléculas no tienen pares libres en el átomo central, todos los enlaces son iguales y los enlaces están dirigidos simétricamente del átomo central, causando que sus dipolos queden cancelados. Algunas geometrías moleculares que serán no polares son la lineal, la trigonal plana, la tetraedral, la trigonal bipiramidal, la octaedral y la planal cuadrada. En estas, sus momentos dipolares son anulados y no contienen pares de electrones solitarios. Entonces las moléculas serán polares si su momento dipolar no es igual a 0. Para que no sea igual a 0, debe tener pares solitarios en el átomo central y los dipolos no se pueden anular. Geometrías moleculares que sí son polares son la angular, la trigonal piramidal, caballete, forma de T y piramidal cuadrada. Vamos a hacer de ejemplo la angular. En la angular tenemos esto y algún par solitario. Gracias a ese par solitario y esa geometría molecular, los dipolos no son anulados porque no van en direcciones contrarias. En todo caso, se suman y causan un dipolo neto. El modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia permite predecir la geometría de las moléculas, sin embargo, no permite explicar la naturaleza de los orbitales que están envueltos en estos enlaces. Por eso surge la proposición de los orbitales atómicos. En la capa de valencia de un átomo pueden haber orbitales S, P y D, que son de diferentes formas y energía.
Sin embargo, se observa que los orbitales que forman los enlaces en las moléculas son todos iguales. Por eso surge la idea de que cuando se forma una molécula ocurre un proceso de mezcla o hibridación de orbitales atómicos. De aquí es que sale la teoría del enlace de valencia. Los principios de la teoría del enlace de valencia son que el enlace se forma por solapamiento de orbitales atómicos de dos átomos, donde un par de electrones con giros contrarios ocupa la región entre estos dos núcleos. La teoría también establece que a mayor solapamiento de los orbitales, más fuerte es el enlace, por lo que los orbitales se orientan para lograr el solapamiento máximo. Y por último, que al formarse los enlaces, ocurre un proceso de hibridación o mezcla de orbitales atómicos. En las moléculas diatómicas, que solo tienen un enlace, se puede explicar el solapamiento de los orbitales atómicos puros. Por ejemplo, en una molécula que solamente tiene dos átomos como HF, el orbital S, que tiene forma circular, del H se solapa con el orbital P del F. Estos orbitales son puros, no se han hibridizado. En moléculas donde el átomo central hace varios enlaces, se puede estar utilizando orbitales sp y d que son bien distintos a los de la naturaleza, es decir, que pasaron por un proceso de hibridación. Ya vimos el ejemplo de HF en la diapositiva anterior. Tiene un solo enlace. El orbital puro S del H se solapa con el orbital puro P del F, formando ese enlace. Sin embargo, en una molécula como CH4, el C tiene 4 enlaces. Sin embargo, el C solamente tiene 2 espacios en sus orbitales P. Así que para poder hacer los 4 enlaces, los orbitales P del carbono se deben hibridizar. Así que el proceso de hibridación ocurre de la siguiente manera. Tenemos que el carbono tiene 2 electrones de valencia en su orbital S y tiene 2 electrones en sus orbitales P. Esto se va a hibridizar de tal manera que el carbono va a formar 4 orbitales sp3, cada uno con un electrón que permite la llegada de los electrones de los hidrógenos, así pudiendo llevar a cabo los enlaces. Los orbitales híbridos son orbitales que se obtienen de la combinación específica de orbitales puros y sus geometrías concuerdan con las que predice el modelo VSEPR. Es importante saber que cuando se forman orbitales híbridos, la energía de estos orbitales híbridos es menor que las energías de los orbitales puros. Entonces, cuando se va a determinar la hibridación de un átomo central, hay que seguir unos pasos. El primero es dibujar la fórmula de Lewis. Luego, se cuentan los grupos de electrones alrededor de este átomo central y se asigna su geometría electrónica de acuerdo a ello. De la misma manera, se puede identificar la hibridación, ya que contando los números, el número de grupos de electrones alrededor del átomo central, nos puede decir la hibridación. Si tenemos dos grupos de electrones alrededor del átomo central, es sp, ya que aporta un orbital s y un orbital p para llevar a cabo ambos grupos de electrones. Si el átomo central tiene 3 grupos de electrones,
Pues entonces, la hibridación es sp2. Si el átomo central tiene 4 grupos de electrones, la hibridación es sp3, porque aporta 3 orbitales p, un s. Si el átomo central tiene 5 grupos de electrones, pues está hibridizado sp3d, donde aporta un orbital s, 3 orbitales p y un orbital d. Si tiene 6 grupos, pues la hibridación es sp3d T2, donde aporta un orbital s, 3p y 2d. Luego de identificar la hibridación, se pueden acomodar los electrones de valencia del átomo central en estos orbitales híbridos y se forman los enlaces cuando los electrones de los átomos externos también se unen o se acomodan en estos orbitales. Aquí tenemos dos ejemplos donde se van a presentar los pasos a seguir para identificar la hibridación de un átomo. Para la molécula BF3, primero se escribe la fórmula de Lewis, la cual es la siguiente. Cada flúor con 6 electrones de valencia. Recuerden que boro no completa su octeto. Entonces, como el boro nos está formando 3 enlaces y tiene 3 grupos, la hibridación del boro es sp2. Además, la configuración, la geometría electrónica de esta molécula es trigonal plano. Entonces, ya que sabemos la hibridación, podemos entonces dibujar el siguiente diagrama. Energía. Tenemos el orbital S del boro y los 3p. Boro tiene solo 3 electrones de valencia. Esto se hibrida de tal manera que va a formar los 3 orbitales sp2, cada uno con un electrón, lo cual permite que los electrones de valencia del F se puedan acomodar en esos orbitales híbridos, formando así los enlaces. Este P se queda porque no se hibridizó, ya que solamente se hibridizaron 2P para llevar a cabo sp2. Por lo tanto, el tercer P se queda intacto. Hagamos lo mismo para la molécula F4. Entonces, que la estructura de Lewis es así. Xenón tiene 2 pares solitarios. Xenón tiene 4 grupos de electrones, tiene 6 grupos de electrones a su alrededor. Como tiene 6 grupos de electrones, su hibridación entonces debe ser sp3 T2. 2. Ya que sabemos la hibridación, pues entonces podemos dibujar el diagrama. Ahora tenemos el orbital S, los 3p y los d. Xenón tiene 8 electrones de valencia, por lo tanto 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Xenón se hibrida sp3
T2. Por lo tanto, forman 6 orbitales híbridos. Cp3, T2. Cada uno con un electrón de valencia, con un electrón que va a permitir la llegada de los electrones de flúor para hacer el enlace. Y los otros orbitales D se quedan intactos. Ahora bien, tenemos dos pares solitarios. Eso implica que dos de los orbitales híbridos están completamente llenos. Por lo tanto, quedan 4 orbitales híbridos a medio llenar que permiten la llegada de un electrón de un átomo externo para así formar los 4 enlaces. Observen cómo los orbitales híbridos se dibujan en energías promedios comparados con los orbitales puros. En la teoría del enlace de valencia, también tenemos que hablar de los enlaces sigma y los enlaces pi, que se utilizan para explicar o describir algún enlace múltiple. El enlace sigma se forma cuando los orbitales se solapan a lo largo de su eje. Su distribución electrónica tiene forma cilíndrica alrededor del eje del enlace. Un enlace sigma es lo que nosotros conocemos como un enlace sencillo, que es este que está aquí. Este que está aquí, que es un enlace entre H y C, H y C, H y C, H y C, y pues el enlace entre C y C. Esos enlaces sencillos son los enlaces sigma. Ahora, cuando hablamos de enlaces pi, se forman cuando los orbitales p de los átomos adyacentes, como están paralelos, se solapan de lado. Los orbitales p del carbono son estos que están aquí, porque los otros ya están hibridizados. Entonces, estos orbitales p se van a solapar el uno con el otro por acá arriba y por acá abajo. Los enlaces pi son mucho más débiles que los enlaces sigma. Por lo tanto, si se intenta girar esta molécula, si intenta rotar la molécula, es muy probable que estos enlaces pi se rompan. Por lo tanto, los enlaces pi no permiten la rotación de las moléculas, mientras que los enlaces sigma sí. Si solamente existiera el enlace sigma del medio y no los pi, la molécula podría rotar libremente. Es importante también mencionar que cuando se forma un enlace múltiple, siempre uno de esos enlaces, un enlace múltiple, siempre será un enlace sigma. Y el resto de los enlaces será un enlace pi. Es decir, si tenemos un enlace doble, uno de esos enlaces en enlace doble es sigma y el otro es pi. Si tenemos un enlace triple, uno de esos enlaces es sigma y los otros dos son pi. Ahora vamos a observar un ejemplo de una molécula que tiene un enlace múltiple, que es C2H4. Si dibujamos la estructura de Lewis, obtenemos la siguiente molécula, la cual es simétrica. Para carbono poder completar su octeto, tiende a ser un enlace doble con el otro carbono. Entonces, podemos entonces dibujar el diagrama del átomo central, que en este caso es carbono. Carbono tiene 3 regiones. Como tiene 3 regiones, la hibridación de los carbonos debe ser sp2. Así que dibujamos el orbital S aquí y los 3p. Carbono tiene 4 electrones de valencia. Al hibridizarse, ocurre lo siguiente. Se forman los 3 orbitales sp2 y se queda un orbital p. Cada orbital sp2 va a tener un electrón y eso va a representar los enlaces sigmas de ese carbón. Ahora, ¿cómo se representa este enlace múltiple? Pues ya que el enlace múltiple es el solapamiento de dos orbitales p,
el orbital P debe tener un electrón. ¿Por qué el orbital está a medio llenar? Porque el otro electrón que va a ocupar ese orbital P proviene del otro orbital P con el que se está solapando. En este caso, con el otro orbital P del otro carbono. La teoría del enlace de valencia tiene sus limitaciones, ya que hay ciertas propiedades de las moléculas que no se pueden explicar. Las teorías de orbitales moleculares pueden explicar un poco más, ya que postula que en una molécula se forman orbitales moleculares con energías y formas definidas que se obtienen por cálculos de la mecánica cuántica. En esta teoría se describe la estructura electrónica de moléculas en términos de orbitales moleculares, que son semejantes a lo que se conocen como los orbitales atómicos, ya que cada orbital tiene una energía definida, donde se van colocando los electrones de las moléculas en los orbitales de menor energía a mayor energía. La diferencia es que estos orbitales pueden cubrir varios átomos o toda la molécula. El orbital que conduce a la formación de un enlace es el orbital enlazante, y este se puede obtener con la suma de las funciones de onda de dos orbitales que se acercan, dos orbitales atómicos que se acercan. Esto va a formar una región de alta densidad electrónica entre estos núcleos. Ahora, el orbital que no va a conducir a la formación de un enlace se conoce como el orbital antienlazante y se puede obtener al restar las funciones de onda de dos orbitales atómicos que se acerquen. Esto va a formar una región de baja densidad electrónica entre los núcleos. Estos orbitales, tanto los orbitales enlazantes como los antienlazantes, se pueden clasificar como orbitales sigma y orbitales pi. Un orbital molecular sigma tiene forma cilíndrica alrededor del eje del enlace. Podemos observar un ejemplo de esta teoría con la molécula H2. Si fuéramos a dibujar el diagrama de la teoría de orbitales moleculares, tenemos entonces que cada átomo de hidrógeno tiene un orbital, un s. Un orbital, un s. Este lado es un átomo de hidrógeno, este lado es el otro átomo de hidrógeno. Esto implica a medida que aumenta la energía. Por lo tanto, el orbital sigma enlazante es el de menor energía, el orbital sigma antienlazante es de mayor energía. Como cada átomo de hidrógeno tiene un orbital 1s, cada uno aporta un electrón. Y como ya se estableció, los orbitales moleculares se van llenando de menor a mayor energía. El orbital molecular sigma enlazante se llena. Como ya no hay más electrones, ya que este aportó 1, un átomo de hidrógeno aportó 1 y el otro átomo de hidrógeno aportó el otro, ya los dos se encuentran en el orbital molecular enlazante, ya no hay más ninguno para llenar el orbital molecular antienlazante. Por lo tanto, ese sería el diagrama de orbitales moleculares para hidrógeno. Si se fuera a hacer para helio, vamos a borrar aquí estos electrones. Digamos que la molécula es helio 2, pues tenemos entonces dos átomos de helio. Cada átomo de helio tiene un orbital atómico de 1s2, por lo tanto aportan 2 electrones cada uno. Entonces, como aportan 2 electrones cada uno, pues llenan el orbital enlazante completo, pero también llenan el orbital antienlazante. Para que se pueda formar un orbital molecular, los orbitales atómicos que se solapan deben tener energía y orientación similar. Entonces, el solapamiento de orbitales p puede dar lugar a la formación de un orbital molecular sigma y dos orbitales moleculares pi, nuevamente demostrando lo de los enlaces múltiples. Se utiliza el orden de enlace para saber si
una molécula puede existir o no. El orden de enlace permite predecir si una especie de atómica puede existir, y si el orden de enlace es 0, implica que la especie no es estable y no puede existir. A mayor orden de enlace, más fuerte es el enlace. Entonces, para identificar este orden de enlace, se utiliza esta ecuación que está aquí, donde se divide entre 2 la resta entre los números de electrones en los orbitales enlazantes y los números de electrones en los orbitales antienlazantes. Para el ejemplo que dimos anterior de hidrógeno, nuestro diagrama fue de la siguiente manera. Antienlazante y enlazante. Este fue para hidrógeno, cada uno aportaba un electrón. Por lo tanto, llenó completo el orbital enlazante. Y no hay ninguno en el orbital antienlazante. Por lo tanto, el orden de enlace de hidrógeno es igual al número de electrones en el orbital enlazante, que son 2, menos 0 que hay en el antienlazante, entre 2. Y eso da 1. Como no da 0, implica que esa molécula sí puede existir. Ahora, para el caso de helio, nuestro diagrama se vio de la siguiente manera. Cada molécula, helio 2. Cada molécula de helio aportaba 2 electrones. Por lo tanto, llegó a llenar el orbital enlazante como el orbital antienlazante. Al hacer esto, si calculamos el orden de enlace, vamos a tener que hay 2 electrones en los orbitales enlazantes, pero también hay 2 en los orbitales antienlazantes. Por lo tanto, nuestro orden de enlace es 0. Esto implica que la molécula de helio 2 no existe y no se puede encontrar en la naturaleza.